Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Punto de Referencia es un programa del Tablero Producciones. 4362-5954. Punto de Referencia. Un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada martes, de 20 a 21 en Ecomedio hacemos Punto de Referencia. ...22 de agosto... Casi Navidad. Pero antes de la Navidad, está claro que el 22 de octubre... están las elecciones generales y ahí se definirán cómo se celebra, si hay un paso previo, intermedio de balotaje, o si el cisne negro, aquel al que no vieron venir, que figuraba en las encuestas pero no vieron venir, suma más de 40 puntos, saca 10 de diferencias y se terminó la película. ...25 minutos... Gerardo Subirana en la operación técnica... Ebenelli en la producción general. Cada martes tratamos de entender qué es lo que está pasando. Podemos tratar de entender hoy poder descifrar quién es Javier Milei, qué es Javier Milei, y la verdad es que podemos dedicar todo el programa a eso, pero la historia es más sencilla, es más directa y además el esquema de trabajo de Javier Milei es de golpes, de punch. Postula, se va. Discute, se va, y hay hoy una especie de trabajo muy organizado, muy secuenciado, en el que fundamentalmente quienes están desorientados son las principales fuerzas hoy por hoy de la Argentina, el oficialismo, de lo que fue Frente de Todos, Unión por la Patria, y aquellos que desde Juntos por el Cambio, ya desde hace unos meses, estaban convencidos, y que de alguna forma también esto mostraban las encuestas, los sondeos de opinión, ya se estaban preparando el traje para asumir el 10 de diciembre. Y de repente, ¿qué pasó? Y ahí es donde se está tratando de entender. Javier Milei, la gente cercana a Javier Milei, está encarando un trabajo de presentación de temas en términos de discusión, hasta cosas que ni siquiera hoy en día pertenecen o forman parte del objetivo, o por lo menos del programa que tiene que tener el gobierno nacional, digo, por el tema de la cuestión federal, de la distribución de atribuciones. Y desde el otro lado están tratando de desentrañar cómo hacen nuevamente para juntarse, fundamentalmente en Juntos por el Cambio, y tratar de hilvanar una política o una acción de campaña lo más homogénea posible. Apenas terminó la elección, Javier Milei salió a buscar
los votos que le faltan para ganar en primera vuelta. Y esos votos están en Juntos por el Cambio. Javier Milei salió a decir, ¿para qué la van a votar a Patricia Bullrich si estoy yo? Si yo soy mucho más aspiracionalmente de lo que puede representar Patricia Bullrich. Barajar y dar de nuevo. Lo que está empezando a aparecer tibiamente en algunos focus de gente que votó a Milei es si esto no es un salto al vacío. Y esta es la discusión que se viene de acá hasta el 22 de octubre. Si ese temor al salto al vacío no modifica el voto de la primera vuelta. La lógica, porque hay una lógica, es que aquellas que votaron el 13 de agosto por el candidato de La Libertad Avanza van a repetir su voto. La búsqueda acá es de la diferencia que le permita ganar en primera vuelta de manera directa. Si Milei gana en primera vuelta, está claro que Patricia Bullrich va a ser quien salga en tercer lugar. Y desde el otro lado, lo que tibiamente empiezan a esbozar como estrategia desde el gobierno nacional, que es salir a confrontar con Javier Milei de manera directa, desde el planteo de quién garantiza la posibilidad de un sistema a aquellos, ¿sí?, que no votaron a Javier Milei, porque los que votaron, en su mayoría a Javier Milei, ya están desencantados con este sistema. Habrá que ver cómo se plantean esas estrategias, cómo se dan y qué respuesta tienen del electorado el 22 de octubre próximo. 15 grados 4 décimas la temperatura en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. La humedad 44%. Presión 1002.5 hectopascal. Para mañana, miércoles, la mínima 9, la máxima 20, con cielo mayormente nublado durante la mayor parte de la jornada. El jueves, mínima 8, máxima 17, también con cielo parcialmente nublado. El viernes, 5 de mínima, atención. Máxima 16, cielo parcialmente nublado. Sábado, 5 de mínima, 15 de máxima, algo nublado. Y el domingo, cielo algo nublado, 6 de mínima, máxima 15. Después de las lluvias de los últimos 2 días, bueno, la cosa frenó. Pero les cuento algo que están pasando en países vecinos, que es el espejo de lo que nos pasó a nosotros durante el verano pasado. En Paraguay y en Brasil hay una ola de calor fenomenal con temperaturas de más de 40 grados que están empezando a afectar fundamentalmente a todo el sistema agropecuario. Si se mantiene la tendencia en Argentina de la instalación del fenómeno del Niño con mayor cantidad de lluvia, caída de agua, y por el contrario, en Paraguay y en Brasil se produce lo contrario, lo que está pasando hoy en la Argentina, o lo que pasó en Argentina con la soja, es muy probable que termine pasando en Brasil, que es el principal productor hoy a nivel regional, segundo lugar en el plano internacional después de Estados Unidos, y hoy por hoy incluso superó a la Argentina en la exportación de aceite de soja. Así que bueno, habrá que ver cómo continúa esta historia. El clima está haciendo estragos, no solo acá, en distintas partes del mundo. 20-12 minutos. Estos son los amigos que cada martes nos acompañan. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa.
Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Ey, psst, a vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo. Sujeta a condiciones de Banco Macro. Auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Corrientes y 9 de julio. El café del barrio. Los amigos. Los números de la economía. Las encuestas. Los discursos. Todos son puntos de referencia. Puntos de referencia. Una forma práctica de leer la realidad. 17 minutos. Nos tomamos un respiro en general en todo proceso electoral, en medio de este sistema que tenemos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Después se produce un periodo en el que de repente nuevamente vuelve la normalidad, entre comillas, hasta que nuevamente se retoma la campaña. Y las discusiones de los distintos temas empiezan a cobrar, a ser parte de la agenda de la forma más activa posible. No solo la discusión sobre la inflación, sobre el dólar, sobre la actividad económica,
también hay elementos sociales muy importantes que forman parte de la agenda de los principales candidatos. Y uno de ellos tiene que ver con la cuestión del punitivismo, de lo que los principales candidatos a presidentes opinan en materia penal, cuál es su propuesta. Y tenemos la oportunidad de estar en contacto con el juez Adrián Martín, juez del Tribunal Penal Nacional, profesor de la UBA, director de la Diplomatura en Derecho Procesal Penal e investigador de la UNPAS, autor del libro El lado de los nudos, punitivismo, burocracias y conciliación penal. Doctor Martín, Farach Cabral lo saluda, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor. Es muy difícil abstraerse, uno tal vez desde el llano ve al juez o imagina al juez y le cuesta poder asociarlo directamente con la cotidianeidad de la discusión política, de lo que discuten los políticos, de lo que están en sus propuestas. Y lejos está esto de ser lo cotidiano, digo, y entonces qué mejor que poder hablar con alguien, en este caso con el doctor Martín, para poder entender un poquito qué es lo qué opina sobre los planteos de los candidatos a presidente en materia penal, sobre esta discusión que de a rato se repite con intensidad en términos de seguridad, digo, el tema del punitivismo, de la edad de los jóvenes como para ser procesados. Digo, esto, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué lee de las propuestas de los principales candidatos? Bueno, en este caso las propuestas no son nada novedosas, ¿no? En general no son nada novedosas. En general, como suele decir Raúl Zaffaroni, en época electoral, digamos, cualquier propuesta penal no es una buena noticia. Cualquier propuesta de reforma penal no es una buena noticia porque pareciera que todo se corre como a la derecha y hay como una persecución por ver quién propone una reforma o propuestas cada vez más estrafalarias, ¿no? A grandes rasgos, me parece que las propuestas, sobre todo de los dos partidos que aparecen con cierto caudal de votos en las PASO y que son a oposición, en los dos casos, digo, el de la Libertad Avanza y el de Juntos por el Cambio, son propuestas que tienen tal vez matices, quizás hasta matices discursivos, pero en grandes líneas es la misma propuesta. Digo, matices discursivos y a veces algunos retoques que yo no sé si decir más extremos, tal vez más extremamente planteados, en el caso de la Libertad Avanza, ¿no? Pero no son tan, cualitativamente no son diferentes las dos propuestas. Expresamente en la plataforma electoral, la Libertad Avanza claramente plantea la construcción de más cárceles con la gestión público-privado, sabemos qué ha ocurrido con ese tipo de construcciones, y además plantea la militarización de las cárceles en el periodo de transición, reducirle los salarios a las personas privadas de libertad, obligarles a trabajar para fin de sostenerse económicamente, o sea, digamos, son trabajos forzados, que no solamente son forzados, sino que además si no se realizan, no comerían dentro de la cárcel. Pareciera pensar esto no está planteado en la agenda claramente por lo menos así del otro partido de oposición, pero lo que se vio en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Justicia, en la gestión nacional anterior, tal vez, por eso digo, con matices, pero no dista demasiado en términos cualitativos de esta mirada. Tal vez esta es un poquito más extrema. Después sí, claro, plantean nuevamente, vienen estos planteos
de la solución de pensar la lógica de la seguridad, de la lógica de la seguridad también en términos de delito callejero, ¿no? De lo que los medios de comunicación muchas veces, en algunos medios de comunicación, se encargan de repetir y reiterar cotidianamente. No digo que no ocurran delitos, pero a veces son repetidos varias veces al día. Nuestra cabeza nos hace pensar que son muchos homicidios y no uno solo, ¿no? Ujú. Eso a veces con los números es llamativo. En las facultades a veces planteamos estas cosas, sobre todo en los casos donde tenemos estudiantes de los primeros años de la carrera, y es llamativo que, por supuesto, en cada lugar del conurbano bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires, de ciertos barrios particulares, hay realidades distintas, pero en la ciudad de Buenos Aires, con algunas exclusiones de algunos barrios populares, la tasa de homicidio es similar a la de Estocolmo. Y esto es como incomprensible. Yo siempre cuento lo mismo. Mi tía vive a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y ella sostiene que yo salgo a la calle y después no sé si vuelvo a la noche. Pero no es así. Ella sostiene que en su lugar tiene problemas de seguridad, etcétera, pero cada tanto se olvida la puerta de su casa sin llave y duerme sin problemas. Entonces hay como una construcción que no hay que minimizar en cuanto a la realidad, pero hay como una construcción de la criminalización. Y esto después se encara, se focaliza muchas veces en el caso de personas menores de edad, de los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes que cometen delitos realmente son un número muy bajo. Cometen delitos graves, por supuesto, se mediatizan inmediatamente, pero es un número bajo en general. Y aquí aparecen las propuestas nuevamente de reducir la edad de inimputabilidad. Además, eso técnicamente es un error, en todo caso es la edad de punibilidad, pero nuevamente aparece esta idea de forma de resolver la cuestión es encarcelando jóvenes más tempranamente, ¿no? Y la cuestión de las reformas procesales, ¿qué visión tiene usted al respecto, doctor? Y después tenemos, bueno, ese núcleo de temas. Después hay otro núcleo de temas que realmente pareciera que nadie podría estar en desacuerdo, pero después la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se va a hacer? Sí. Que tiene que ver con mejorar las formas de designación de jueces y juezas, de cubrir las vacantes, que ciertamente hay muchas vacantes en algunos lugares que no están cubiertas. Esto pasa en el fuero penal, esto es muy importante en el fuero penal. En el fuero penal, hasta hace un año y algo, había cerca de un tercio de vacantes, se cubrieron algunas y sigue habiendo muchas vacantes. Esto ha sido noticia este año vinculado a una serie de pliegos que están a resolver por el Senado. Bueno, y la cobertura de las vacantes ahí es una cuestión compartida por todo el arco político, o por lo menos por el arco político que podría dar quórum y resolver estas cuestiones. Y bueno, entonces, por eso digo, hay algunas propuestas que parecieran interesantes en términos de nadie podría estar en contra, pero después es, bueno, ¿cómo se hace? Y cuando se ve cómo se desarrolla en la cotidianeidad, bueno, quien propone esto es quien no da quórum, ¿no? Entonces es para pensarlo. Y después está el núcleo de las reformas procesales. Sí, el núcleo de las reformas procesales también, ahí como pareciera que las tres grandes fuerzas políticas plantean lo mismo. Plantean avanzar hacia un sistema acusatorio, esta idea de dejar atrás el sistema inquisitivo a nivel nacional y a nivel federal. O sea, todas las provincias han dejado atrás el sistema inquisitivo, solo queda a nivel nacional y a nivel federal, con excepción de Salta y Jujuy, que ya lo pusieron en funcionamiento, un código que se legisló en el 2014 y se iba a implementar, y esto es importante, digo, ¿no? Cuando las tres fuerzas plantean lo mismo hay que historizar un poquito. El Código Procesal Penal Federal se legisló en el 2014 para el ámbito federal y nacional. Se iba a poner en vigencia en el año 2016, al inicio del año 2016. Ahí hubo en el medio un cambio de gobierno a nivel nacional, y el entonces presidente Macri decidió por un decreto de necesidad de urgencia suspender la aplicación del Código Procesal Penal Federal. Ese código quedó suspendido y sigue suspendido, con la excepción de Salta y de Jujuy, que ya se puso en funcionamiento y se va poniendo en funcionamiento como en cuotas. No sé si ustedes recuerdan, hubo un problemita ahí, para decirlo de alguna manera, en el año 2016, que tenía que ver explícitamente con la no puesta en vigencia, porque el Ministerio Público Fiscal lleva adelante en los sistemas acusatorios la función de investigar. Ya no es el juez o la jueza de garantías que controla
que no se violen las garantías de las personas imputadas o de las víctimas, sino es la Fiscalía. Y ahí había un tema con la que entonces era Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, y un problema que continúa hoy, ¿no? Porque la doctora Gil Carbó se jubiló y aún hoy no es posible designar un procurador o una procuradora. La propuesta para el doctor Rafecas, pero bueno, podría ser también una procuradora. Y eso de alguna forma, no digo que imposibilita la puesta en funcionamiento de un Código Procesal Penal Federal, pero en términos políticos pareciera que, parece que eso tiene que estar primero que lo otro. Para mí, que soy un ciudadano de a pie y que intento entender de qué trata, digo, ¿cuál es la diferencia entre inquisitivo y acusatorio? El sistema inquisitivo es el viejo sistema de las, para decirlo de alguna forma, de la época de la Inquisición, viene ahí, ¿no? De la Edad Media. Entiendo que si alguno o alguna persona que nos está escuchando leyó El nombre de la rosa de Humberto Eco o vio la película, que está bastante bien llevado el libro, es un poco eso, ¿no? Había alguien que investiga y juzga, hace las dos cosas. El sistema inquisitivo lo toman los estados nacionales a partir del funcionamiento de la Inquisición dentro de la Iglesia, ¿no? Hay alguien que investiga, que a la vez se propone una hipótesis, investiga y es la misma persona que juzga, y entonces la Fiscalía, la fiscal tienen un rol, es mucho más moderno, pero tienen un rol como medio accesorio. Nosotros lo vemos algo mitigado. En el sistema inquisitivo tradicional el objeto era obtener la confesión de la persona imputada, muchas veces bajo tortura, digamos, en general bajo tortura. Y entonces una vez que se obtenía la confesión bajo tortura, la misma persona que investigaba, juzgaba y lo declaraba culpable. Digamos, no hay dos partes, es lo que habitualmente se dice juez y parte. Con algo más mitigado, con ciertas garantías, pero no dejando de tener la misma lógica de que quien investiga juzga, y a veces quien hace de fiscal o se pone en el tándem o queda como fuera de la lógica, es lo que ocurre en los delitos federales. Los delitos federales que hoy escuchamos, digamos, para las personas de a pie, digamos, la referencia a Comodoro Pi es esto, ¿no? En los delitos federales hay un sistema inquisitivo mitigado en el ámbito nacional en general, más o menos mitigado de acuerdo a las prácticas, de acuerdo a ciertas jurisprudencias, pero quien sale a hablar sobre cualquier investigación penal vinculada a funcionarios públicos, a narcotráfico, etcétera, en general es un juez o una jueza. A quien se le reclaman ciertas medidas que hace o que no hace, es un juez o una jueza, ¿no? Digo, para las personas de a pie, digamos, para asociarlo a lo que ocurre en Comodoro Pi, digamos, es más fácil leer los diarios y pensarlo en ese sentido. Entonces, esa misma persona que investiga es la misma persona que juzga, que decide si un allanamiento es válido o no es válido, si una detención es correcta o es incorrecta. Bueno, básicamente el sistema inquisitivo tiene este primer problema. Después tiene un montón de otros problemas, pero básicamente es este. Entonces el acusatorio lo que se plantea es, bueno, que sea el Ministerio Público Fiscal que investigue por su cuenta y hace su acusación, y cuando necesita tener la injerencia en los derechos de alguna persona, un allanamiento, ingresar a un domicilio, escucharle el teléfono, detener a alguna persona, revisarle los correos, los mails, etcétera, no lo puede hacer solo, sino que tiene que pedir una autorización a un juez o una jueza que funciona como juez o jueza de garantías, como ocurre por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que entonces revisa, bueno, ¿y usted qué tiene para pedir esto? Bueno, yo tengo algunas sospechas y un par de cosas más. No, bueno, con esto no le alcanza. Con esto no puede ingerir tener una injerencia en los derechos de una persona porque le parece. Vaya y junte prueba válidamente, venga y lo vemos. ¿Usted qué tiene? Bueno, tengo esto, tengo testigos que dicen tal cosa, tengo testigos. Bueno, parece razonable, y entonces autoriza o no un allanamiento, ¿no? Hay como una mediación para algo como de enorme relevancia, como puede ser, bueno, meterse con esa intromisión en los derechos de las personas. Hoy eso no ocurre, hoy parece que la misma persona que investiga se autopregunta, dice, ¿y esto es suficiente? Sí, yo creo que es suficiente. Bueno, entonces me autorizo a mí mismo. Y ahí arranca. Y después es muy difícil revisar estas cosas, para eso hay cámaras de apelaciones y que revisan, pero con el hecho consumado, bueno, es muy difícil decir que un allanamiento no había razones para ingresar a un domicilio
pero que una vez que ingresaron al domicilio se encuentra algo que pareciera que tiene que ver con un delito, es muy difícil decir, bueno, ahora yo no lo puedo ver. Bien. O ahora esto que es nulo, no es posible considerarlo y hay que explicarlo, ¿no?, a los medios de comunicación, que no vamos a tener en cuenta esta prueba en particular porque fue obtenida en forma ilegal. Bueno, para esto son estos reaseguros institucionales, más allá de que el daño está hecho, ¿no? Además, ¿no?, ingresar al domicilio de alguien, generalmente, muchas veces el ingreso al domicilio no es golpeando la puerta y le sirven un café y le dan lo que necesitan. A veces es rompiendo cosas. Hemos asistido a algunos casos de allanamientos que se han mediatizado, que implicaba, bueno, buscar cosas de alguna forma bastante intrusiva. Bueno, básicamente el sistema acusatorio presupone esto. Ajá. Y además el sistema acusatorio no podría haber juicio por jurado si no hubiera sistema acusatorio. El juicio por jurado presupone un sistema acusatorio. Y esa es otra deuda pendiente que tenemos también a nivel nacional, ¿no? La Constitución del 53 ya establecía la obligación de juicio por jurados. Nuestra dirigencia política histórica siempre desconfió de las clases populares y pensó que juzgar a una persona tenía que ser para ciertas élites, jueces y juezas profesionales, y recién por estos años estamos teniendo juicio por jurados en un puñadito de provincias, ¿no? 5 o 6 provincias. Por eso, tiene un sistema acusatorio, no es posible el juicio por jurados. A modo de cierre y con la expectativa de poder seguir hablando esto con detenimiento y tomándonos el tiempo necesario que uno dispone en un programa, digo, ¿qué es lo que espera de cara a lo que es la coyuntura de una elección, digo, con esta descripción de cuál es la posición de los distintos partidos políticos, de las distintas fuerzas en pugna, digo, ¿qué es lo que se viene? ¿Más de lo mismo? ¿Existen algunas expectativas de cambio? ¿O todo va a seguir igual, por lo menos desde su expertise, desde su lectura, doctor? ¿Qué es lo que yo cuando escuché la pregunta qué es lo que espera? Bueno, me representaba, yo lo que espero es racionalidad, ¿no? Ahora, ¿qué se viene? No sé si se viene algo demasiado racional, digo. Yo lo que espero, pero bueno, ya ahí me excede, ¿no? Yo lo que espero es racionalidad, ¿no? Porque estamos hablando de ciertos de cuestiones institucionales, ¿no? Entonces tiene que haber ciertos acuerdos políticos, porque por supuesto cada quien tiene su mirada particular, pero a veces esa mirada parece que se plantea discursivamente de una forma como para decir algo pero hacer otra. Hay algunas propuestas que plantean esto de, bueno, una justicia independiente, eficaz, transparente, pero bueno, a ver, desarmemos qué quiere decir esto, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Y bueno, si realmente están planteando eso, bueno, debería haber alguna serie de acuerdos políticos serios para darle cierta racionalidad y que no pasen ciertas cosas que es, bueno, lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? Tenemos una Corte Suprema que podemos discutir de la cantidad de gente que tiene que estar, si divide en salas o no, cómo sería más racional, pero tenemos una Corte Suprema que tiene sillas vacantes. No tenemos un procurador, una procuradora general desde hace 6 o 7 años. No hay vacantes en el ámbito judicial que se cubren lentamente por algunas cuestiones organizativas, normativas inclusive. Hay ciertos lugares donde hacen concursos sin tener vacantes para tener a alguien para designar cuando se haga la primera vacante, digamos, eso podría ocurrir, o lista, digamos, de orden de mérito. Esto no ocurre en el sistema nacional. Pero más allá de esos procedimientos, lo cierto es que cuando están las personas para ser designadas tampoco hay voluntad política de aceptar las lógicas de las mayorías y las minorías también, ¿no? Entonces, pareciera esto, bueno, lo mismo que contaba hace un ratito respecto del código, ¿no? Pareciera que si el mismo código en distintas provincias o en distintos momentos políticos se aprueba o no se aprueba de acuerdo a el momento político o quién está... quién tiene mayoría o quién está a cargo del gobierno, y no respecto de la validez o de la importancia de ese código en particular. El código federal no es tan distinto, técnicamente tiene un montón de detalles, pero para cualquier ciudadano o ciudadana es más o menos el mismo código que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2007. Bien. Es un código
que se implementó cuando el ex ministro de Justicia, Germán Garabano, era fiscal general en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, digamos. Es el mismo código del año 2014 que fue suspendido en el 2016 en el gobierno de Macri. Entonces, digo, hay ciertas decisiones políticas, institucionales que deberían trascender cuestiones partidarias, y eso sí, digamos, entonces eso sí hablaría de cierta racionalidad y ciertas políticas de Estado, en ese sentido, ¿no? Con independencia de determinados colores. Hay otras cosas que, por supuesto, tendrán el tinte de quien obtenga mayor cantidad de votos. Bien, bueno. Pero a ciertas políticas de Estado, yo esperaría eso, políticas de Estado más estables, digamos. Vamos a ver cómo va avanzando esto. Adrián Martín, juez de Tribunal Penal Nacional, profesor de la UBA, en contacto con nosotros en Punto de Referencia. Le agradezco, doctor. No, por favor, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Seguimos en contacto. Ahí a la audiencia. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Información reservada. Yo creo que fue una venganza y fueron a matar. Entrevistas. Es favorable, óptima y pensamos que... Clásicos de la música. Hacé del martes un punto de referencia. Valores que los que uno a diario tiene. Conduce Farach Cabral. 20-40 minutos. El fenómeno Javier Milei, o por lo menos todo lo que despertaron los resultados de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias del 13 de agosto, hacen que intentemos entender un poquito de qué se trata Javier Milei. Estaba presente en los medios, formaba parte y de repente, sorpresa. Altamente recomendable, muy recomendable. En Revista Anfibia hay un artículo de Pablo Seman y Nicolás Welsinger, 11 tesis sobre Milei. Estamos en contacto con Nicolás Welsinger. Él accedió a hablar con nosotros muy gentilmente. Nicolás es sociólogo, investigador del CONICET, no poca cosa en estos momentos, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Nicolás, Farach Cabral te saluda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por llamar. ¿Nos contás un poquito, teniéndote a vos, no quiero hacer el resumen, invito a la audiencia a leer este artículo que está en la Revista Anfibia, sobre las 11 tesis sobre Milei. Digo, ¿qué es con lo que encontraron ustedes con Pablo Seman al momento de escribir esto? Bueno, sí, cómo no. Como decís, junto con Pablo Seman y junto con otro colega que formamos un equipo con Ulises Ferro, desde la pandemia, en las investigaciones que nosotros veníamos haciendo en distintos temas. Pablo es especialista en religión y en culturas populares. Yo venía estudiando algunas cuestiones vinculadas a jóvenes y educación y culturas populares también.
empezamos a encontrarnos con una crítica, sobre todo entre los jóvenes. Nosotros empezamos a ver el fenómeno Milei entre los jóvenes, y entre nosotros comentábamos que no habíamos ido a buscarlo y que lo habíamos encontrado, porque en las entrevistas que hacíamos, en los grupos de discusión que formábamos, aparecía cada vez más frecuentemente jóvenes en un primer momento que se identificaban como libertarios. Y veníamos muy extendida, más allá incluso de los jóvenes que se reivindicaban como libertarios, una crítica social al Estado, una crítica social incluso a la cuarentena, a cómo se había manejado la cuarentena, y una angustia muy fuerte que genera la pandemia y todo ese periodo. Entonces empezamos a preguntarnos por esto que estamos viendo hoy, que es el proceso en el cual empieza a crecer primero como figura televisiva y luego como candidato en la ciudad de Buenos Aires, pero ya proyectándose como figura nacional, Milei. Y lo que pudimos ir siguiendo, escribimos el primer texto sobre cómo funcionaba en las juventudes la figura de Milei en 2021. Lo que pudimos ir siguiendo es, bueno, cómo se fue dando ese proceso de masificación de su figura, de su discurso, de su presencia política. Y nos dimos una estrategia metodológica, cualitativa para eso, que fue trabajar con los famosos focus group, o grupos de debate, grupos de discusión, que no los hicimos como los hacen las consultoras, que es pagándole a la gente y convocándola en un lugar específico, ajeno a sus propios lugares, etcétera, etcétera, sino que los hicimos al revés. Fuimos nosotros a los barrios, a las plazas, a los cafés, a los centros de esos barrios, a encontrarnos con ellos, a charlar, a comernos un asado, de un modo más distendido y relajado, y eso nos permitió entender cómo también era su vida cotidiana. Y el primer hallazgo que tuvimos fue que Milei conectaba sus explicaciones, sus críticas, su diagnóstico de la situación social, conectaba muy fuertemente con las experiencias de la vida cotidiana de estos jóvenes y con algo que precedía a Milei, que es esta crítica social al Estado, al malestar social por la inflación, al malestar social en materia de educación, seguridad, transporte, y cómo, bueno, lo primero que vimos es cómo funcionaba ese mecanismo de anudamiento entre su discurso y esas experiencias. Y hoy, a partir de lo que ustedes observaron, digo, los grandes partidos, o por lo menos las principales fuerzas, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, lo que representan para esa gente, para esa camada de juventud, fundamentalmente, digo, son el Estado directamente. Ahí en estos grandes partidos, ¿ven al Estado? Lo que nosotros vimos, ya te repito porque me parece que esto es importante, sí, es conversando, escuchando, tomando registro, pudiendo hacer un análisis de historias personales, de trayectorias familiares, es que antes que una crítica al Estado en un sentido abstracto y al Estado en un sentido como podría ser una crítica liberal doctrinaria, teórica al Estado, lo que en estos sectores de la sociedad había y hay es una crítica al Estado del Estado, es decir, al Estado deplorable que en su vida cotidiana tiene la seguridad, el transporte, en ciertos aspectos también la educación y la salud. Entonces es más bien una crítica al estado en que se encuentra el Estado. Nosotros ahí en el texto que vos antes señalabas, en el 11 tesis que publicamos en Anfibia, hacemos énfasis en la idea de la mímica estatal, que hay una crítica social a que el Estado parece estar presente pero en realidad no lo termina estando.
y hasta incluso hay muchos usos irónicos, más que nada en la juventud, con los discursos oficiales sobre el Estado en tu barrio o el Estado presente, mostrando que el Estado presente está ausente, y ya te digo, con mucha relatos de experiencias concretas en el mundo del trabajo, en relación con la educación, en relación con la salud. Entonces, para estos jóvenes, y creo que cada vez en mayor medida, no solo para los jóvenes, las últimas 2 gestiones de gobierno aparecen como 2 gestiones frustradas, tanto la de Cambiemos como la actual. Y la figura media ahí aparece como por fuera de la grieta, por fuera de la polarización, como la novedad que irrumpe para terminar con esa lógica de la polarización o de la grieta, y hasta incluso bajo la convicción de muchos de que peor que como estamos no se puede estar. Eso es como una conclusión muy extendida, sobre todo en sectores populares. Peor que como estamos no se puede estar. Bajo esa conclusión, decidir arriesgar por lo nuevo, darle una chance a lo nuevo, parece lo más racional. Y esta chance a lo nuevo, que en este caso viene a ser representado por Javier Milei, es una idea que a partir de los estudios que ustedes realizaron, de los trabajos de campo que ustedes realizaron, ¿crees que se va a ir consolidando, que este resultado de las primarias va a consolidar esto? Porque de repente también hay gente que necesita del amparo del sistema para no caer al vacío. Digo, ¿puede haber algún elemento disruptivo que sea un disparador y que pueda modificar ciertos pensamientos de cara a las elecciones generales? ¿O este resultado lo que puede llegar a ser es consolidar lo que ya pasó el 13 de agosto? Mira, lo que nosotros fuimos viendo es cómo emergió este fenómeno, por eso te empecé el relato con la cuarentena, cómo a la salida de la cuarentena, en una situación muy difícil para no solo el Estado argentino, sino todos los estados de Occidente, que fue tener que tomar medidas de cuidado, cuidar la vida, porque ante la letalidad del virus y todo el daño, las muertes que causó y que podría haber causado muchas más, la paradoja de que tenía que tomar medidas de cuidado y al mismo tiempo esas medidas de cuidado afectaban la economía y afectaban las condiciones, las posibilidades de trabajar y etcétera, ¿no? Entonces, en esa situación paradojal, al él elegirse como un crítico de esa situación, a la salida de la pandemia se masifica. Y muchos creen que la masificación de Milei vino ahora. Nosotros vimos que la masificación ya estaba de antes. Por eso también escribimos esos textos en el 2021, luego en 2022 nuevamente. Y, por ejemplo, uno de esos textos se llamaba El populismo de la libertad. Lo que nosotros veíamos ahí es que Milei poco a poco, creciendo en espirales ampliados, salía de solamente tener una adhesión entre varones y varones jóvenes, que es uno de los núcleos de sus públicos, pero fue irradiando cada vez más, y luego a la salida de la pandemia se masificó, llegando a otros sectores, también entre las mujeres, también entre otras generaciones, no solo las juventudes, no solo entre los deciles más ricos de la sociedad, sino también entre las barriadas populares. Entonces, ese proceso que nosotros te decía que encontramos de anudar su discurso con experiencias concretas, que para la gente lo que él dice haga sentido, se viene cocinando desde la pandemia, la salida de la pandemia, y tomó como una tercera onda de expansión y de masificación, obviamente en el proceso electoral. Porque hay mucha gente que empieza a pensar la elección 10 días antes, no como los que nos dedicamos a pensar en el análisis de la sociedad argentina y nos interesa la política, y de alguna manera una figura que aparece mucho recurrentemente, que es la del círculo rojo, o lo que Pablo Semán llama la sociedad política ampliada, ¿no? Al contrario de nosotros, hay una gran parte de la población que se enciende en el tema, se interesa en el tema, se pregunta quién va a votar, etcétera, 10 días antes. Y ahí también Milei, su discurso, su forma en que venía trabajando esos anudamientos con las experiencias de malestar,
logra masificarse, logra pegar un salto. Que quizás es el salto que no estaban registrando las encuestas, ¿no? Del 20 al 30%. Entonces, creo que hay que considerar de cara a las generales que cómo viene funcionando el discurso de La Libertad Avanza, en particular de Milei, anudándose con experiencias de malestar, con experiencias críticas del Estado. Viene funcionando y cómo viene consiguiendo adhesiones, siendo alguien que habla de los temas que las otras dos grandes coaliciones que vienen de ser oficialismo dejaron de hablar. Y casi te diría, eligieron fingir demencia ante ciertos temas, ¿no? La inflación, la deuda, bueno, distintos temas que las dos grandes coaliciones dejaron de hablar y para las cuales él fue un gran crítico y retomó esos temas. Digamos así, creo que de cara a las elecciones generales, eso le da una ventaja. Parece como si el proceso de adhesión a Milei hubiese pasado de un momento reactivo, de la expresión de cierta, ya está muy repetido, ¿no? De una bronca, de una angustia, de un malestar con la situación actual, de la indignación a la esperanza. A empezar, que también es algo que su discurso fue mostrando, a la parte propositiva, ¿no? Milei dice, bueno, a la inflación se da una solución, la dolarización, que a nosotros nos puede parecer mala, que a nosotros nos puede parecer técnicamente inviable, que a nosotros nos puede parecer políticamente peligrosa, pero que como consigna, como discurso, como conexión, conecta con un problema concreto, un problema que nos tiene a todos muy angustiados y muy indignados, que es de la suba espiralada de la inflación. Bien. Y lo mismo sucede con los otros temas, en seguridad, en otros temas. Entonces, creo que potencialmente, por cómo viene funcionando, en su inercia, tiene mucho para ganar de cara a las elecciones generales, además de que siempre el que gana en las PASO, el que gana en una primera instancia, pasa a otro nivel de conocimiento. El fenómeno Milei y muchos encuestadores, analistas políticos, mucha de la sociedad política ampliada decían que era un voto vergüenza. Bueno, después del domingo de conseguir el 30, casi 31% de los votos, se normaliza, ¿no? Ya no es un voto vergonzante si es que lo fue, ¿no? La gente que lo vota a viva voz. Entonces creo que eso le da mucha ventaja para la general. Nicolás, muchas gracias por ayudarnos a poder entender un poquito este fenómeno que estaba, que uno puede decir que lo vio venir, pero que lejos está hasta el momento, hasta las 10:30 del domingo 13 de agosto, cuando empezaron a hacerse realidad los números de las PASO. Para volver a recomendar el ensayo de 11 tesis sobre Milei en revista Anfibia de Pablo Semán y Nicolás Welsinger. Así que, y gracias, Nicolás, por estar con nosotros en Punto de Referencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que te agradezco las preguntas, porque creo que lo que dijiste recién, ¿no? Tratar de entender este fenómeno, que no es lo mismo que justificarlo, que no es lo mismo que compartir su posición política, me parece un primer paso dentro de lo que tenemos que tratar de hacer. Vos cuando recién me presentabas decías en el CONICET que no es poco. Bueno, desde la sociología, desde la investigación social, tratamos de hacer eso, estudiar la democracia, estudiar los funcionamientos sociales y tratar de entender cómo están funcionando. Gracias, Nicolás. Te agradezco mucho el llamado. Gracias, Nicolás. Nicolás Welsinger, sociólogo, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de La Plata, nos ayuda a entender un poquito a este fenómeno, Javier Milei. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina.
generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Ey, psst, a vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo. Sujeta a condiciones de Banco Macro. Auspicia CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Nos vamos. Gerardo Subirana en la operación técnica. Ebenelli en la producción general. Les cuento, el próximo martes les vamos a dedicar unos minutos especialmente a una película argentino-uruguaya. ¿Sí? Que es una delicia. Está en cartelera, no se lo pierdan, hay que apoyar al cine nacional. Sobre el libro de Pedro Mairal, ¿sí? Y con producción bien nacional, bien autogestiva, La Uruguaya es la película del momento y la semana que viene le vamos a tratar de dedicar el mayor tiempo posible. Ya viene mi amiga Laura Sverlik. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 acá en Ecomedios. Punto de referencia. Fue una realización de El Tablero Producciones.